y ser constantes y participar y practicar lo que Dios quiere. No es que usted llegue y diga, es que Dios dice una cosa, pero yo no estoy de acuerdo. A mí me parece que no es así. A mí me parece que es asado. Y Dios puede decir todo lo que quiera, pero yo no estoy de acuerdo. Entonces usted no es fiel a la palabra de Dios. Y si usted no es fiel a la palabra de Dios, entonces no es verdadero discípulo de Cristo. Y si no es verdadero discípulo de Cristo, no conocerá la verdad. Y si no conoce la verdad, será esclavo porque no podrá ser libre. Usted no puede agarrar la Biblia y cambiarla a su manera. Usted no puede cambiar la palabra de Dios y traducirla a su manera y a su conveniencia para incumplirla. Si la Biblia dice que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, 1 Corintios 6:19, ¿por qué lo raya? ¿Por qué lo tatúa? ¿Por qué lo desnuda? ¿Por qué lo exhibe? ¿Por qué usted anda siendo vulgar con su cuerpo? Si su cuerpo es templo del Espíritu Santo, lugar donde habita Dios, ¿por qué usted no lo respeta? Porque no eres fiel a la palabra de Dios. Porque no eres fiel a la palabra de Dios. Que la palabra de Dios enseña que hay que ser fiel. Y si la Biblia dice que el pecado que queda dentro, y se lo voy a leer, primera de Corintios 6:18, que hay un pecado que se llama la fornicación, que queda dentro del cuerpo. ¿Por qué se hace? ¿Por qué lo practica? Escuchen, huyan de las relaciones sexuales prohibidas. Cualquier otro pecado que alguien cometa queda fuera de su cuerpo, pero el que fornica, el que tiene relaciones sexuales, peca contra su propio cuerpo. A ver, papá, mamá, si el cuerpo, y aquí lo dice, ¿no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, que han recibido de Dios y que está en ustedes? Ya no se pertenecen a ustedes mismos. Mamá, papá, si la Biblia dice, si la Biblia enseña que el cuerpo es templo del Espíritu Santo, que el cuerpo es templo de Dios, ¿por qué usted entonces no enseña a su hijo a respetarlo? Ustedes no han visto que ahí ya los papás van y le colocan a las niñas un aparato para no quedar embarazadas o le dan anticonceptivo para que no queden embarazadas. ¿Qué le están diciendo? Vayan, forniquen, vayan, tengan relaciones y respeten su cuerpo. ¿Por qué no las preparan para llegar al matrimonio nuevas, sin usar, vírgenes? ¿Por qué no preparan a sus hijos para llegar allá y le compran preservativos? Hay muchos padres que lo están haciendo. Y que la Biblia dice que el cuerpo es templo del Espíritu Santo y que la fornicación es un pecado. Y hay padres que no les importa y madres que no les importa. Es que yo no quiero ser abuela. Es que los jóvenes son unos inventores. Es que yo no sé qué, los quistes que tiene, los ovarios que yo no sé qué. Es que es por si acaso, padre, porque uno no sabe, esos muchachos son muy... Y no son sus hijos. Y no los educó usted, y no los formó usted. Y si los está educando y los está formando, ¿por qué se le van a salir choretos? ¿Por qué se le van a desviar por otros caminos si usted los está educando bien? ¿O fue que usted no le dio una buena educación? Tu cuerpo es templo del Espíritu Santo, joven, lugar donde habita Dios. No es para andar fornicando. Si se mantienen fieles a mi palabra, miren cómo dice el Evangelio de hoy. San Juan capítulo 8, versículo 31. En aquel tiempo Jesús dijo a los que habían creído en él, si se mantienen fieles a mi palabra, serán verdaderamente discípulos míos. Fieles a la palabra de Dios es no cambiarla. Fieles a la palabra de Dios es no sustituirla. Fieles a la palabra de Dios es no hacer que ella haga y diga lo que yo quiera.
Fieles a la palabra de Dios es que la palabra de Dios está escrita, que la palabra de Dios está dicha y que usted no puede decir esto sí lo cumplo, aquello no lo cumplo, esto sí me parece, aquello no, en esto sí estoy de acuerdo, en aquello no estoy de acuerdo. Yo hago con la palabra de Dios a mi conveniencia. Lo que me guste y lo que me agrade, pues lo cumplo. Lo que no me gusta y me desagrada, pues lo incumplo. Y entonces, como lo incumplo, yo hago lo que quiera. Y al hacer lo que quiera, entonces yo vivo mi vida a mi manera. Cuando yo quiero con Dios, cuando yo quiero con el diablo. Cuando yo quiero cumplo lo que dice Dios, cuando yo quiero cumplo lo que dice el maligno. Eso no está bien. Si se mantienen fieles a mi palabra, miren cómo Jesús lo dibuja, lo expresa tan bonito en San Mateo capítulo 7, versículo 24. Mateo 7, 24. Oigan con atención. Si uno escucha estas palabras mías y las pone en práctica, si se mantienen fieles a mi palabra. Si usted escucha la palabra de Dios y se mantiene fiel, la pone en práctica, dirán de él, aquí tienen a un hombre sabio y prudente que edificó su casa sobre la roca. Cuando usted se mantiene fiel a la palabra de Dios, se convierte en una persona sabia. Se convierte en una persona prudente. Y tiene una edificación sobre la roca. Nadie lo mueve. Hizo la mejor educación de sus hijos sobre roca porque fue fiel a la palabra y educó a sus hijos según la palabra de Dios. No según el TikTok, no según el teléfono, no según el Facebook. No según el Instagram, según Dios. ¿Qué es lo que pasa con los padres de hoy día? Que perdieron la fidelidad a la palabra de Dios. Y entonces los hijos se dieron cuenta y están criándose como el mundo manda y no como Dios manda. En fiestas, en rumbas, en tomaderas, en fumaderas, en sinvergüenzura y en vivan la vida loca, y con decir mi papá y mi mamá son unos anticuados, y con decir mi papá y mi mamá están pasados de viejo, con eso se quedan ahí limitados y no hacen nada. Si se mantienen fieles a mi palabra, si se mantienen firmes en mi palabra, si se mantienen seguros, hombre prudente y que construye la casa sobre roca. ¿Y qué pasa? Oigan, escuchen, viene la lluvia, cayó la lluvia. Se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y se arrojaron contra aquella casa. Pero la casa no se derrumbó porque tenía los cimientos sobre la roca. Para eso es la fidelidad. Para eso es la constancia en la palabra de Dios. El que se mantiene fiel a la palabra, construye la casa sobre roca, venga lo que venga, vienen los protestantes, vienen los ateos, en el trabajo, en la casa, las críticas, los escándalos, vienen las dificultades en la misma iglesia, pero como su vida y su casa está construida sobre roca, ni chistea, ni se mueve, se mantiene. Porque la roca le da consistencia, porque la palabra de Dios le da firmeza, porque la palabra de Dios le da seguridad, porque la palabra de Dios no deja que se hunda, la palabra de Dios lo mantiene. Pero una persona que no es fiel, que piensa lo que quiere y hace que la palabra diga lo que le parece, que cambia la palabra como quiere, cuando quiere, que tuerce la palabra de Dios, que en vez de hacerle caso a la palabra, hace caso a sus deseos, a sus instintos y no a Dios. Una persona que en vez de creer lo que dice la Biblia, cree lo que dice el mundo, no se mantiene fiel a la palabra. Pero dirán del que oye estas palabras mías y no las pone en práctica, y no las practica. Aquí tienen a un tonto
que construyó su casa sobre arena. Una persona que no practica la palabra de Dios, que no es fiel a la palabra, ese es un tonto. Y que un tonto, una persona que hizo la casa sobre arena. ¿Por qué es tonto? Cayó la lluvia, se derrumbaron los ríos, soplaron los vientos y se arrojaron contra esa casa. La casa se derrumbó y todo se fue a un gran desastre. Un tonto es aquel que deja que su casa se vaya a un gran desastre. ¿Por qué? Por no ser fiel a la palabra. Y tenemos muchos tontos que tienen a sus hijos perdidos, que tienen a sus familias destruidas, que su hogar es un infierno, que por no construir sobre roca, sino sobre arena, por no ser fieles a la palabra de Dios, ahorita no saben qué hacer. Miraba a un papá que apareció por redes sociales, por allá haciendo un video, y el papá decía, yo agarré a mi hijo y fui y lo entregué a la policía. Yo mismo lo denuncié, porque era un muchacho insoportable. Yo lo corrí de mi casa porque ni yo me lo aguantaba. Chamito de 16 años, 17 años. Le dije que se fuera. Y se fue de la casa a vivir con otro amiguito y se puso un inventor y fue y robó un carro. Y en el carro había una niña y la niña murió. La atropelló, se la llevó, la tiró. Y yo mismo fui porque, mire, no sabía qué. Y yo decía, náguara. Así hay papás que por no educar a sus hijos con los criterios cristianos, con los fundamentos cristianos, que por no educar a sus hijos con la palabra de Dios, que por no enseñar a su familia los valores del reino, que por no llevarlos a las cosas de Dios, tome el teléfono, tome el videojuego, tome las redes sociales, que son los nuevos educadores de los niños, que son los nuevos maestros, que son los nuevos profesores, que son los que le están enseñando. Entonces ahí tienen muchos padres y madres tontos que construyen su casa sobre arena y se están derrumbando las casas y las familias se están destruyendo y las familias se están acabando y los hogares están viniendo al suelo y ya no saben qué hacer y están desesperados y están angustiados. Padres con jóvenes, adolescentes que ya no saben dónde llevarlo, que todo es un problema, que toda una dificultad, que no quieren salir de la casa, que se portan mal en todos lados, que son unos desadaptados en la sociedad por no construir la casa sobre roca, por no ser personas fieles a la palabra de Dios, por no mantenerse fieles a la palabra de Dios, no conocieron la verdad y por eso ahora sus hijos están enchuquitados, están como si fueran poseídos y perturbados